Desde tiempos inmemoriales, Mesoamérica fue hogar de algunas de las civilizaciones más fascinantes y avanzadas del mundo antiguo: los mayas y los aztecas. Aunque estos dos imperios nunca se encontraron cara a cara, a través del tiempo, sus logros, su cultura y sus costumbres han sido comparados y debatidos. Hoy nos sumergimos en una batalla teórica, un duelo de titanes culturales. ¿Quién fue mejor, los aztecas o los mayas? Empecemos hablando de los mayas, una civilización de más de 2000 años de antigüedad, que floreció en lo que hoy conocemos como el sureste de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Los mayas construyeron ciudades impresionantes en medio de la selva, como Tikal, Palenque y Chichén Itzá. Eran expertos en matemáticas y astronomía, y su sistema de calendario sigue siendo una de sus contribuciones más famosas. El calendario maya era extremadamente preciso, mucho más que los calendarios europeos de su época. Dividían el tiempo en períodos cíclicos, y su famosa cuenta larga fue lo que generó una gran controversia y fascinación en el 2012, cuando muchas personas creyeron erróneamente que el mundo terminaría según su calendario. La sociedad maya se organizaba en ciudades-estado, cada una con su propio gobierno, a menudo bajo el control de una dinastía familiar. Los mayas eran grandes constructores y decoradores. Su arquitectura incluye templos piramidales, palacios y canchas de juego de pelota, todos adornados con relieves y esculturas. Sin embargo, a pesar de sus logros en ingeniería, ciencia y arte, los mayas no formaron un imperio centralizado como el de los aztecas. Esto les dio flexibilidad, pero también los hizo vulnerables, pues muchas veces las ciudades-estado mayas entraron en conflicto entre sí. Esto debilitó su cohesión y, eventualmente, contribuyó a su declive. Por otro lado, tenemos a los aztecas, quienes llegaron a la Cuenca de México mucho después que los mayas ya habían alcanzado su apogeo. Los aztecas fundaron su capital, Tenochtitlán, en el lago Texcoco alrededor del año 1325, y en poco más de un siglo se convirtieron en la potencia dominante del centro de México. A diferencia de los mayas, los aztecas construyeron un imperio militar y tributario muy centralizado. La Triple Alianza, formada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, consolidó su dominio sobre muchas ciudades-estado de la región, exigiendo tributos que iban desde alimentos hasta piedras preciosas y guerreros para sus campañas. La sociedad azteca se estructuraba en castas, con una fuerte jerarquía que incluía al emperador, conocido como el Huey Tlatoani, la nobleza, los sacerdotes y el ejército. Los aztecas eran guerreros feroces, y su religión, centrada en el dios Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, requería sacrificios humanos para mantener el equilibrio del cosmos. Estas ceremonias de sacrificio, en las que se extraía el corazón de prisioneros de guerra, aterraron a los conquistadores españoles y han marcado la imagen de los aztecas hasta hoy. Pero la violencia y la guerra no eran las únicas habilidades de los aztecas. Tenochtitlán fue una ciudad increíblemente avanzada para su época. Construyeron una red de canales y calzadas y desarrollaron chinampas, una técnica de agricultura flotante que les permitió alimentar a una enorme población. Además, tenían un mercado impresionante en Tlatelolco, donde se comercializaban productos de toda Mesoamérica, desde cacao y tabaco hasta jade y pieles de animales exóticos. Los registros indican que este mercado impresionó profundamente a los españoles, quienes lo compararon con las plazas de Sevilla y Roma. Entonces, ¿quién fue mejor? Comparar a los mayas y a los aztecas es como comparar dos obras maestras de estilos completamente distintos. Los mayas destacaron en ciencias, matemáticas y arte, y su civilización sobrevivió durante miles de años. A pesar de que muchas de sus ciudades fueron abandonadas mucho antes de la llegada de los europeos, su legado sigue siendo palpable en la región, especialmente en la cultura de los pueblos mayas que han perdurado hasta hoy. Por otro lado, el poderío de los aztecas residía en su habilidad para conquistar y unificar territorios mediante la fuerza y la diplomacia. Su capacidad de organización política y militar les permitió crear un imperio muy centralizado y efectivo, capaz de movilizar recursos y ejercer control sobre una gran diversidad de pueblos. Su sistema tributario y su red de ciudades aliadas les otorgaron una gran ventaja económica y militar, pero también los hicieron vulnerables a la llegada de Hernán Cortés y sus conquistadores, quienes lograron aliarse con pueblos sometidos por los aztecas
para finalmente derribar su imperio. La religión también marca una gran diferencia entre ambas civilizaciones. Los mayas practicaban sacrificios humanos, pero de manera mucho menos frecuente y menos central en su cosmovisión que los aztecas. Para los aztecas, el sacrificio era un acto necesario para mantener el orden del universo y era realizado en grandes ceremonias públicas, lo cual también servía como una poderosa herramienta de control y cohesión social. Esta devoción a sus deidades bélicas y a los sacrificios humanos no solo impresionó, sino que horrorizó a los europeos, quienes aprovecharon esto para justificar su conquista y convertir a los sobrevivientes al cristianismo. En términos de logros intelectuales, los mayas parecen tener la ventaja. Su sistema de escritura jeroglífica es uno de los pocos sistemas de escritura completos desarrollados en las Américas, y su conocimiento astronómico era asombrosamente avanzado. Los mayas también desarrollaron uno de los primeros sistemas de numeración en el mundo, que incluía el concepto del cero, algo que solo otras pocas civilizaciones del mundo antiguo lograron entender y usar. Pero, aunque los aztecas no alcanzaron el nivel de desarrollo matemático o astronómico de los mayas, su sociedad tampoco fue intelectualmente débil. Desarrollaron una lengua escrita en códices pictográficos y tenían una rica tradición oral y poética. Además, su religión y mitología eran complejas y simbólicas, con una rica iconografía que aún fascina a estudiosos y curiosos de todo el mundo. A nivel político y militar, los aztecas llevan la delantera. Su habilidad para construir y mantener un imperio que dominaba gran parte del centro de México es impresionante. Aunque su control era en gran parte coercitivo, la estructura centralizada y su habilidad para movilizar recursos y ejércitos con rapidez les permitió un nivel de organización que los mayas, debido a sus divisiones internas, no lograron alcanzar. Entonces, ¿quién fue mejor? Al final, esta pregunta depende de los aspectos que valoramos en cada civilización. Si admiramos la ciencia, las matemáticas y la persistencia cultural, los mayas podrían ser considerados superiores. Sin embargo, si valoramos la organización política, la habilidad militar y la construcción de un imperio poderoso y unificado, los aztecas se llevan la ventaja. Es crucial recordar que tanto los mayas como los aztecas dejaron un legado que ha perdurado hasta nuestros días. La cultura maya sigue viva en las comunidades mayas contemporáneas, que han mantenido su lengua, tradiciones y prácticas agrícolas. Los descendientes de los pueblos mexicas, herederos de los aztecas, también siguen honrando sus raíces y reivindicando su identidad indígena, especialmente en México. Así, el duelo entre estos dos imperios no es una competencia en la que haya ganadores o perdedores absolutos. Cada civilización fue extraordinaria a su manera, y sus legados juntos forman parte fundamental de la identidad cultural de América Latina. La grandeza de los mayas y los aztecas no debe verse como opuesta, sino como complementaria. Ambas civilizaciones nos recuerdan la inmensa riqueza cultural e intelectual que floreció en Mesoamérica mucho antes de la llegada de los europeos.